Dios los bendiga, Dios la bendiga. Vamos a compartir una palabra en esta noche y vamos a pedirle a Dios que nos hable, que nos ministre a través de la palabra. No tiene mucho sentido los análisis humanos, las cuestiones lógicas y los razonamientos que podamos tener, pero cuando recibimos la palabra y el Espíritu nos revela de qué se trata, hay un cambio en nosotros, amén. Así que vamos a orar para pedirle a Dios que esto ocurra. Leemos un versículo y oramos a Dios. Lucas 18, 27. En el versículo anterior de esta palabra, Jesús está planteando las exigencias para entrar al reino de Dios. Y los discípulos dicen, ¿quién podrá ser salvo frente a esas exigencias? Y la respuesta del Señor es, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu quien ministre nuestras vidas, que seas vos, Señor, quien reveles tu palabra a nuestro corazón, que seamos edificados en esta hora de acuerdo a tu voluntad, que podamos crecer y desarrollarnos de acuerdo a tu plan, Señor. En el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos, Señor. Te damos libertad para obrar en nuestros corazones. Te pedimos que lo hagas, Señor. Necesitamos que nos enseñes, que nos ministres, que nuestras vidas sean transformadas por tu palabra. Por eso nos ponemos en tus manos y te damos gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo que es imposible para los hombres y para las mujeres, para Dios es posible. Amén. Mire qué seguridad que tenemos, qué certeza. ¿Tiene alguna cosa imposible? Y bueno, empecemos a contar. Pero para Dios es posible. El domingo a la tarde el hermano Juan Manuel predicaba un mensaje titulado En los brazos de papá. No sé si estuvo el domingo a la tarde o lo vio por YouTube. Está ahí la prédica publicada. Y habló de la necesidad de volver o de permanecer en los brazos de papá. Él comentó que hubo una actividad evangelística, ustedes sabrán, no sé si escucharon, y algunos han participado, el sábado 28 de enero, la iglesia salió a evangelizar, ¿no? Y el hermano contaba que en el evangelismo la mayoría de las personas con las que se encontraron eran cristianos apartados. Qué cosa, ¿no? Entonces el hermano se preguntaba, ¿cómo puede ser que habiendo conocido la verdad, hoy estén sin esperanza, sin fe? ¿Qué habrá pasado ahí, no? ¿Qué será lo que habrá ocurrido? Y Juan dijo algo muy cierto, y él dijo, necesitamos descansar en Cristo. Yo tomé nota el domingo, Necesitamos descansar en Cristo, poner nuestra confianza en la fuente de vida, descansar o descansando en los brazos del Señor, nada nos faltará, decía el hermano. Amén. Y tomamos esa palabra y lo creemos que es así. Entonces yo me preguntaba, ¿qué significa descansar en Cristo? De ninguna manera significará estar inactivos, ¿verdad? No hacer nada. Pero entonces, algo tendremos que hacer mientras descansamos en el Señor. Pero ¿qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Cuando conocemos al Señor y vemos que verdaderamente Él nos buscó, nos llamó sin nosotros merecerlo, tenemos una actitud de gratitud hacia Él, ¿no? Porque ¿quién se hubiera fijado en nosotros? Y menos Dios, el creador del cielo y de la tierra, el todopoderoso, que todo lo conoce y que todo lo ve, nos buscó, nos llamó, nos insistió, nos volvió a buscar, le volvimos a dar la espalda y sin embargo ahí estuvo insistiendo y un día dijimos, sí Señor, entrá en mi corazón, transformá mi vida y Él no se tardó en obrar en nosotros. Y eso produce una actitud de gratitud, ¿no? de alegría, de gozo, de sorpresa. Y seguramente queremos hacer algo, ¿no? Algunos habrán pensado en ese primer momento, bueno, tengo que empezar a hacer las cosas bien
vamos a decir, ¿no? Si hasta ahora venía medio a la deriva, ahora no puedo tener esas actitudes, tendré que tener una actitud diferente. Y algunos se habrán comenzado a esforzar por agradar a Dios, por cumplir lo que Dios pedía. Y después de un cierto tiempo, alguno también pudo decir, escuchando prédicas en la iglesia, siendo ministrado en alguna célula, pero las exigencias de Dios son bien heavy. No es fácil seguir a Cristo. Es decir, hay una naturaleza humana que se resiste a esta transformación que Dios está produciendo en nuestros corazones, ¿no? Y llegamos a comprender o a pensar, mejor dicho, que las exigencias son muy elevadas y que es difícil cumplirlas. Yo pensaba y decía, en realidad no son difíciles, ni son tan elevadas ni tan difíciles para los que hemos sido llamados por Dios. No sé lo que usted piensa. Yo creo que no son difíciles, sino que son imposibles. Un poquito más que difíciles las exigencias de Dios. Imposibles de cumplir. Entonces no estaría mal que estas personas que Juan encontró con el resto de los hermanos evangelizando se hayan quedado en el camino, porque cuando comprobaron que la exigencia era imposible de cumplir, ¿y qué vamos a hacer? ¿Para qué vamos a seguir esforzándonos si no se puede? ¿No? Cuando queremos agradar a Dios con nuestras fuerzas, cuando sigue siendo nuestra humanidad la que quiere sobrevivir y ser grata a Dios y hacer las cosas que Dios pide, lo inevitable es el fracaso. No hay manera de cumplir las exigencias de Dios con nuestras fuerzas. Ahora, las exigencias de Dios son bien complejas. Vamos a escuchar algunas. Voy a leer o a mencionar algunos pasajes de la Biblia así rápido donde hay algunas exigencias de Dios. Sean santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:16. ¿Fácil de cumplir? Sean santos porque yo soy santo. No es que Dios dice, bueno, vos sos más o menos santo y con eso alcanza. No. Sé santo porque yo soy santo. ¿Amén? Esto Dios plantea. Adórenme en espíritu y en verdad. No que canten lindo, no que cierren los ojos y levanten las manos, nomás como hacíamos recién, pero humanamente, sino en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Juan 4:23. ¿Quién puede estar a la altura de ese tipo de adoración? Anden en santa y piadosa manera de vivir. Segunda de Pedro 3:11. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35. ¿Quién cree que esto es fácil? Que más bienaventurado es dar que recibir. Decirlo y escucharlo es fácil. Hacerlo no es tan fácil, ¿verdad? Así que den con alegría, medida buena, remecida, apretada, rebosante. Cuando dan, den con abundancia y con alegría. ¿Quién puede hacer eso con sus fuerzas? No se conformen a este siglo, dice Romanos 12:2, sino más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Ser renovados por el Espíritu para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Siempre es buena, agradable y perfecta la voluntad de Dios para nosotros? En nuestra experiencia no. Según la palabra, sí. ¿Para quién no es buena, agradable y perfecta? Para nuestra naturaleza humana, para nuestra carne, ¿verdad? Pero para el propósito que Dios tiene con nosotros en su plan, no hay nada mejor que se cumpla su voluntad en nuestras vidas. Es buena, agradable y perfecta. Nuestra naturaleza no lo ve de esa manera. En Filipenses 4:8 dice, piensen en todo lo verdadero, lo honorable, lo puro, lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, en eso piensen. Fácil de cumplir, ¿no? Bueno, un poquito complicado. Amen, ahora les digo una que sí. Amen a sus enemigos y hagan bien a los que los aborrecen. Lucas 6:27. No son, ¿cómo decir? Propuestas para ver si a alguno le interesa.
son mandatos de Dios, son exigencias de Dios. Amen a vuestros enemigos, porque si aman a los que los aman, ¿qué hacen de más? Eso hacen los impíos también, dice la palabra. Él nos manda a amar a nuestros enemigos y a orar por quienes nos aborrecen. Entonces vemos estas exigencias y decimos, es imposible que hombres y mujeres, por más bien intencionados que estén, por más predispuestos que estemos, que puedan cumplir estas exigencias. Y entonces podríamos parafrasear este versículo de Lucas 18, 27, lo que es imposible para el hombre y para la mujer en sus propias fuerzas, esa sería la mejor forma de explicarlo, ¿no? Lo que es imposible para el hombre y la mujer en sus propias fuerzas, para Dios es posible. ¿Por qué Dios nos reclama semejantes cosas? Porque es Él el que nos capacita para cumplirlas. Amén. En Colosenses 3:23 dice, Colosenses 3:23, y todo lo que hagan, háganlo de buen ánimo, como para el Señor y no para los hombres. Otro planteo que parece complejo en algunos momentos de nuestra vida y en algunas circunstancias, en el trabajo, con algunos familiares, con algunos vecinos, con algunos hermanos. Pero todo lo que hagan, háganlo de buen ánimo y como para el Señor y no para los hombres. Porque a Cristo el Señor sirven. Esta es la realidad. Amén. Pero este pasaje no aparece de la nada en el libro de Colosenses. En el capítulo anterior, en el capítulo 2, un capítulo antes en la Biblia, dice, y ustedes están completos en Él. Vamos a ver cómo podemos hacer todo lo que hacemos como para el Señor y no para los hombres, porque a Cristo el Señor servimos. Porque esto les dijo el apóstol Pablo primero, ustedes, nosotros, todos, estamos completos en Cristo. Si tenemos a Cristo no nos falta nada, dice la palabra. Amén. Quien es la cabeza de todo principado y autoridad. En Él también ustedes fueron circuncidados con la circuncisión no hecha de manos, al despojarlos del cuerpo pecaminoso carnal mediante la circuncisión que viene de Cristo. Fueron sepultados juntamente con Él en el bautismo. No dice que lo vamos a hacer si nos portamos bien. Dice la palabra que esto ya pasó en la esfera espiritual. Amén. Fuimos sepultados juntamente con Él en el bautismo, en lo cual también fueron resucitados, juntamente con Él por medio de la fe en el poder de Dios que lo levantó de entre los muertos. Mientras ustedes estaban muertos en los delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios le dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los delitos. Y Él anuló el acta que había contra nosotros, que por sus decretos nos era contraria, y la ha quitado de en medio y la ha clavado en su cruz. Amén, gloria a Dios. Esta realidad espiritual es la que nos permite todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, porque a Cristo el Señor servís, porque algo pasó en sus vidas. Hay una realidad que los sacó de la esfera de la pura humanidad, de la naturaleza humana, para llevarlos a una esfera espiritual. Y no depende de nosotros, no es algo que nosotros pudiéramos prefabricar o generar, es algo que Él produjo en nuestros corazones. Si nosotros, conociendo al Señor, y porque hay algunas cosas de nuestra personalidad, queremos seguir agradando a Dios en esas fuerzas, en esa habilidad que desarrollamos humanamente, lo inevitable va a ser el fracaso. No hay manera de cumplir las exigencias de Dios con las fuerzas humanas. Pero si reconocemos que Dios hizo todo lo que había que hacer en nuestro favor y que jamás podríamos hacer nada para merecer eso, ni podríamos hacer nada para retribuir eso que hizo Dios, pero lo hizo por amor sobre nuestras vidas, entonces tenemos el punto de partida para entender que todo lo que hagamos lo podemos y lo tenemos que hacer para el Señor, porque a Él lo servimos y Él es el que nos capacita para andar de esa manera. Amén. No en nuestras fuerzas, sino en su voluntad.
en esa voluntad buena, agradable y perfecta. Hay un pasaje que está en Juan 15:5 que dice, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, permanezcan en mí, porque separados de mí nada pueden hacer. ¿Cuántos años tenía cuando conociste al Señor, Raúl? ¿Cuánto? ¿8 años? Ah, bien chiquito. Juan, ¿cuántos años tenía cuando conociste al Señor? ¿25? Sí. Vamos a poner en esos 8 años antes. El hermano lo conoció muy, muy joven. ¿Cuándo te reconciliaste con el Señor? A los 32. 42. A los 42, a los 25, a los 15, no sé qué quiere decir Juan, que tiene como 12, no sé cuánto tiene. A los años que lo conocimos al Señor, habíamos vivido un montón de años sin Cristo, ¿no? ¿Pudimos hacer cosas separados de Cristo? Pero digo, es decir, no estábamos quietos así en un armario, ¿no? O sentados en una silla y nos daban de comer. Hicimos cosas, ¿verdad? 25 años, 42 años, 21 años, otros 15 años, otros 50 años, antes de conocer a Cristo. La palabra no quiere decir que no podemos hacer nada sin Cristo. Lo que quiere decir es que no podemos hacer nada que tenga sentido, que tenga provecho, que valga la pena, que sea relevante, que tenga peso de eternidad. Nada bueno y verdadero podemos hacer separados de Cristo. ¿Amén? Eso es lo que quiere decir. Podemos hacer muchas cosas, pero ninguna de provecho si no es dependiendo de Él. Y esto es lo que ocurrió cuando Él nos rescató. Nos dio una nueva vida. Nos hizo renacer a una esperanza viva. Y ahora, tomados de su mano, podemos hacer todo aquello que tiene verdadero valor, verdadero sentido. Esa es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, siempre, inevitablemente, siempre buena, agradable y perfecta para nuestras vidas, lo que Él preparó de antemano para que anduviésemos en esas obras, ¿sí? Dice Efesios 2:10, que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Antes de la fundación del mundo, ya Dios tenía planes con nosotros. Cuando nos llamó, fue el momento en que nosotros entramos en ese plan, pero no es cuando el plan empezó. El plan es eterno, ¿amén? Y hay un propósito perfecto para nuestras vidas y todo lo imposible que Dios reclama es posible en sus manos y en la unción de su Espíritu y bajo su cuidado y su protección y no separándonos de Él, porque separados de Él nada podemos hacer. La verdad que las expectativas de Dios y las exigencias son muy elevadas y qué bueno que así sea, porque Dios tiene poder ilimitado para permitirnos y enseñarnos a cumplirlas y a caminar en su voluntad. Amén. Pensaba, para hacer una pequeña digresión, que es bueno que estemos en una iglesia donde se habla de las exigencias de Dios, donde no es todo color de rosa. Es cierto que hay bendiciones para todo aquel que se pone en las manos de Dios, pero la palabra plantea que si sos hijo de Dios tenés que caminar de una manera que agrade a Dios. Él nos capacita para eso, pero hay que decirlo y uno lo tiene que aceptar como creyente en la iglesia y dejarse transformar por Dios. ¿Qué pasa cuando hay exigencias en la congregación, en la iglesia, en la administración de la palabra, y alguna persona no está dispuesto a asumir esa exigencia? Bueno, son de estas personas que Juan encontró predicando que no están hoy en el camino. Después comprobaron que no tenía ningún sentido apartarse, porque peor que antes volvieron a estar. Pero no podían en un momento primero rendirse a las exigencias de Dios, porque había tal vez alguna exigencia humana, natural, muy fuerte que impedía aceptar ese planteo. Pero qué bueno que estamos en una iglesia donde hay exigencias, ¿no? Yo pensaba que hay algunas congregaciones
vamos a decirle así, pero no podrían llamarse de esa manera, pero por ejemplo la Iglesia Universal es una congregación que surgió originalmente basada en la palabra de Dios, ¿sí? El pastor que dio origen a ese ministerio era un creyente que creía en la palabra. Después se tergiversó el planteo y hoy la Iglesia Universal es un negocio, solo tiene que ver con cuestiones económicas, no tiene que ver con santidad, no tiene que ver con nada de eso. ¿Qué pasa muchas veces? Personas que están en la iglesia, conocen a Cristo, son confrontadas por las exigencias de Dios, para la cual Dios da la salida también, pero hay que decirle sí, hacelo, Señor, transformame, y no están dispuestos a eso. Entonces van dejando la congregación y se encuentran en otros lugares donde alcanza con poner una ofrenda. Vos pones la ofrenda, por ejemplo en la Iglesia Universal, y nadie te va a reclamar nada. Que haya santidad, ser santo porque yo soy santo, no existe eso. Que amar a tus enemigos y orar por los que te maldicen, nada de eso existe. ¿Cuánto pusiste? Dale para adelante. Vas bien, estás en la mano de Dios. ¿Se dan cuenta cómo podemos disfrazarnos de creyentes? No abriendo plenamente el corazón a Dios. Hay un riesgo en eso. Y Dios insiste una y otra vez sobre nuestras vidas para que nos pongamos en sus manos. Cuando Dios nos exige algo que tenemos que cumplir, y así de forma tan elevada e imposible para las personas, Él hace provisión para que lo podamos cumplir. Hay un pasaje en Ezequiel 36, 27 que dice: pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos y que los pongan por obra. Amén. Él se compromete a poner su espíritu en nosotros y hacer que andemos en sus leyes y capacitarnos para guardar sus decretos y para ponerlos por obra. ¿Hay cosas por hacer? Sí. ¿Son difíciles para nuestra carne? Imposible. Pero Dios nos capacita para vivir de esa manera. Amén. En Hebreos 11:6 dice: el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay, que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Nosotros como creyentes necesitamos creer en Dios y creerle a Dios. Creer que Él existe. Estos lo creen también los que se van a la Iglesia Universal, que Dios existe. También creen, pero no alcanza. Lo que hay que creer es que Él tiene un plan con nosotros, que Él es galardonador de los que le buscan. Hay que creerle a Él, que Él dice: pondré mi espíritu en ustedes y los capacitaré para cumplir mis decretos y mi palabra. Hagamos el esfuerzo por cumplir la palabra con nuestra fuerza y seguiremos fracasando. Pongámonos en las manos de Dios y digámosle: Señor, no puedo, no tengo manera de llevar esto adelante si no es con tu gracia, con tu auxilio. Enséñame a caminar en tu voluntad y veremos la diferencia. Amén. Que sin tener la habilidad nosotros, Dios produce, como dice la palabra, el querer y el hacer por su buena voluntad en nosotros. Amén. Hay un pasaje en Primera de Pedro 1, en el versículo 3, que dice, y versículo 3 y 4, que dice: por su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Mediante ellas nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas ustedes sean hechos participantes de la naturaleza divina, después de haber huido de la corrupción que hay en el mundo debido a las bajas pasiones. ¿Se acuerdan que leímos en Colosenses que mientras nosotros estábamos muertos en los delitos y en la incircuncisión de nuestra carne, Dios nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los delitos, y anuló el acta que había contra nosotros, que por sus decretos nos era contraria, y la quitó de en medio clavándola en la cruz? ¿Se acuerdan que leímos eso recién? Ahora, esta palabra, Primera de Pedro, dice:
que nos dio preciosas y grandísimas promesas, para que por esas promesas, por lo que Él hizo en nuestro favor, no por lo que nosotros podamos hacer, ni en una ni en 5 vidas, llegásemos a ser hechos participantes de la naturaleza divina. Cuando creímos, cuando creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, dice la palabra. Amén. Amén. Algunos tuvieron una experiencia sobrenatural, incluso el bautismo en el Espíritu Santo, hablar en nuevas lenguas en ese momento, otros no, pero la palabra es clara, es fiel y verdadera. Desde que creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo. Amén. Es el Espíritu Santo el que nos capacita para vivir esta nueva vida de exigencias imposibles para la carne, pero perfectamente posibles para los que nos dejamos guiar por Dios. Dejémonos guiar por Dios. Amén. Nos hizo participantes de la naturaleza divina. Después de haber huido de la corrupción que hay en el mundo debido a las bajas pasiones, no es que Dios no tiene en cuenta de dónde venimos, sino que lo resolvió. Quitó la naturaleza carnal para dar una naturaleza divina. Esto es lo que significa que juntamente con Cristo fuimos crucificados. Y como dice el apóstol, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Es un hecho real en la esfera espiritual. No es algo que ustedes tienen que convencer a Dios para que les pase. Señor, a ver si yo puedo ser una nueva criatura. Tal vez si hago algunas cosas buenas, vos me transformás un poquito. Ya está hecho. Lo que hay que experimentarlo. Hay una oración del salmista que dice: Señor, me arrepiento de todo, te pido que me perdones, líbrame de los pecados que me son ocultos. ¿Escucharon alguna vez esa oración en uno de los salmos? Hay veces que nosotros ni siquiera sabemos cuál es el impedimento para que la obra de Dios se manifieste, pero basta un corazón contrito y humillado, basta un corazón dispuesto, diciéndole al Señor: hacé esa obra que preparaste para mí antes de la fundación del mundo y que yo lo pueda experimentar. Amén. Hay una canción que dice: Señor, háblame y que te pueda oír. Una canción de Marcos Vidal, ¿no? Porque Dios nos habla permanentemente, pero no siempre lo podemos oír. No siempre estamos atentos o dispuestos. Nuestra actitud es la correcta para recibir el consejo de Dios. Pero no es que Dios no quiera comunicarse con nosotros, no es que no tenga palabra, está escrita la palabra. Amén. Y Dios quiere hablarnos. Nosotros necesitamos acercarnos a Él y decirle: Señor, ya sabes lo que soy. ¿Qué te voy a engrupir si ya sabes lo que soy? Aún en mis mejores momentos, un mamarracho. Hacé con esto algo de valor. Y Dios, que es fiel, lo hace. Dice Filipenses 1:6, el que comenzó en ustedes la buena obra, fueron sellados con el Espíritu Santo desde que creyeron. ¿Recuerdan? El que comenzó en ustedes la buena obra, la completará hasta el día de Jesucristo. Él está comprometido en esa obra. No es nuestra la responsabilidad de que esa obra de transformación sea hecha. Él está comprometido en hacerla. Nosotros tenemos que presentarnos a Él y decirle: Señor, hacelo. ¿Hay algún problema, algún impedimento para que se cumpla tu palabra en mí? Correlo, modificalo. Y cuando viene el trato de Dios, no resistirlo y salir corriendo, sino decirle: Señor, si es lo que tenés para mí, ¿qué mejor puedo recibir que lo que vos tenés? Amén. Ese trato transformador. Los cristianos no aprendemos casi nada si no es a través de situaciones difíciles. El ser humano, pero los cristianos no aprendemos si no es pasando situaciones difíciles. Porque ahí comprobamos lo que decía el apóstol Pablo. Entonces más bien me gloriaré en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando soy débil, se manifiesta en mi vida el poder de Dios. Necesitamos experimentar eso y reconocer delante de Dios nuestra debilidad en cada una de las áreas. ¿De qué somos el Señor en nuestra vida? O la mujer en nuestra vida. ¿De qué nos enseñoreamos en nuestra vida? ¿Del área económica?
del área emocional, del área laboral. Nosotros manejamos la casa como nadie. Nosotros somos los que sabemos. Tal vez sea el momento de decirle, Señor, enséñame. Si estoy tropezando una y otra vez con la misma piedra, algo debe pasar. Enséñame, Señor. ¿Qué tengo que aprender? Amén. Que no necesite pasar situaciones más difíciles para aprender lo que me querés enseñar. Empezá a hacer tu obra en mi corazón. Y siempre va a ser doloroso, porque siempre lo comento yo, me llamó mucho la atención esto en un libro que leí una vez, pero dice un hermano de mucha bendición, la carne se resiste tanto a morir que es capaz de hasta convertirse antes de morir. Sabemos que la carne no se puede convertir, no existe tal cosa, pero se hace la cristiana como la mejor. Antes de morir, está dispuesta a venir a la iglesia martes, domingo, jueves, sábado, los días que le ponga, hacer evangelismo, orar a la célula, ayudar en lo que sea, con tal de que no tenga que morir. Y el secreto es, Señor, que de verdad no quede nada de la naturaleza humana que impida que tu obra sea hecha en mí. Necesito que llegues hasta lo más profundo, ¿sí? Y hay áreas que son difíciles en nuestra vida de tratar. Todos tenemos algún punto complejo para permitirle al Señor que trate, pero sin duda alguna y sin temor a equivocarnos, siempre que nos ponemos en las manos de Dios y dejamos delante de Él aquello que nos cuesta tanto, que es tan difícil, que ni siquiera podemos enfrentar, lo que viene es bendición de parte de Dios. Lo que viene es libertad de parte de Dios para vivir a otro nivel. Para vivir no sirviendo a los hombres, sino como haciéndolo para Cristo, porque a Cristo el Señor servimos y Él nos capacita para eso. Pero no solo como una apariencia externa, sino como una realidad. Amén. Como algo genuino que sale de nuestro interior porque Él toma el control de nuestras vidas cuando se lo permitimos. Se trata entonces de disponer el corazón, ya que Dios nos asegura algo en el Salmo 32:8. A ver que lo tengo por acá. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Promesa de Dios. Nos va a hacer entender y nos enseñará el camino en el que tenemos que andar. No hay cómo errarle. Pero sigue, yo el Salmo no lo había puesto como cita, pero vamos a leer el otro versículo. No sean sin entendimiento, como el caballo, como el mulo, cuya boca ha de ser frenada con rienda y freno. De otro modo no se acercan a ti. Muchos dolores tendrá el impío, pero la misericordia cercará al que espera en el Señor. Amén. Te haré entender, promesa de Dios, para tu vida, para mi vida. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Tus exigencias son muy grandes. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Enséñame, haceme entender y enséñame el camino en el que tengo que andar. Y Dios, sin tardar, lo va a hacer en nuestra vida. El Salmo 51, 16 y 17 dice también, porque no quieres sacrificio, y si doy holocausto, no lo aceptas. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Si estamos pensando cuál es el requisito para tener la respuesta de parte de Dios, acercarnos a Él de todo corazón. Amén. Porque al corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Hay mucho por hacer, pero confiando que es Él mismo el que nos capacita. Cuando nos preguntamos qué hacer, Señor, frente a sus exigencias, ¿no? Hay mucho por hacer, pero no en nuestra fuerza, sino en su gracia. En Hebreos 10:22 dice, acercándonos a Él en plena certidumbre de fe y con corazones dispuestos para ser enseñados por Dios. ¿Sí? Estoy parafraseando el versículo, pero acercarnos a Dios en plena certidumbre de fe y con corazones dispuestos
para ser enseñados por Dios. Esto es lo que se necesita para empezar a descubrir qué es lo que tiene Dios para nosotros y cómo hacerlo. Al principio preguntábamos, está bien, no me voy a quedar, las exigencias son muy grandes, algo tengo que hacer, no me tengo que quedar quieto, pero ¿qué hago? Ponerme en las manos de Dios. ¿Cómo me acerco? En plena certidumbre de fe, con un corazón dispuesto, y Él se encarga de enseñarme. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Cuando leíamos hace un rato Primera de Pedro, que nos dio preciosas y grandísimas promesas para que por ellas fuésemos participantes de la naturaleza divina, después los versículos siguientes, del versículo 5 del capítulo 1 de Primera de Pedro hasta el versículo 11, los voy a leer, dicen lo siguiente. Y por esto mismo, empieza así el versículo 5, venía de que nos dio preciosas y grandísimas promesas para que por ellas fuésemos participantes de la naturaleza divina. Amén. Y por esto mismo, porque eso es una realidad, añadan a su fe una serie de cosas. Y ahí nos da un camino a seguir, tomado de su mano. Añadan a su fe, la fe es lo que Él produjo en nosotros. Dios puso fe en nuestros corazones. No hay nadie que produzca fe por sí mismo. No puede el ser humano producir fe. Es Dios el que la produce en el corazón. Amén. Esa fe que Él puso en nuestro corazón está ahí por su gracia y dicen, por esto mismo, porque son participantes de la naturaleza divina, añadan a su fe virtud. Ahora vamos a ver brevemente qué son cada una de estas cosas, pero dice, añadan a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia devoción, a la devoción afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Nos da un camino ahí a seguir. Como esto es una verdad, como Cristo los salvó y puso algo en sus corazones que ustedes no podían fabricar, fe de Dios, naturaleza divina, ahora pongan todo empeño, esfuércense en algo, en añadir a lo que Dios puso una actitud diferente. De eso se trata, ¿no? Disponer el corazón, acercarnos confiadamente al trono de la gracia, como leíamos recién, para hallar gracia para el oportuno socorro, dice en otro pasaje. ¿Qué tenemos que añadir a esa fe? Virtud. ¿Qué sería la virtud? En algunas otras versiones, en lugar de la palabra virtud, pone un carácter digno de admiración o esforzarse por hacer el bien. Todo lo bueno, tener una actitud sana, moralmente correcta, que piense bien en lugar de pensar mal, tener una buena disposición de corazón es lo que dice que tenemos que añadir a nuestra fe. Eso es algo que podemos decirle al Señor, no lo tengo, bueno Señor, producí eso en mí, producí una actitud sana en mi corazón, porque quiero añadir virtud a la fe que pusiste en mi corazón. Amén. Pero a esa virtud añadan conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Esta necesidad de conocer más a Dios. Y es indispensable. La palabra de Dios es la que nos enseña. Hay un versículo en Oseas 4:6 que dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y Jeremías 9:24 dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, mas bien alábese en esto el que se alabe, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice el Señor. ¿En qué tenemos que alabarnos? Alabarnos en lugar de ser sabios o tener riquezas, en entender y conocer al Señor. ¿Cómo lo hacemos? Acercándonos a la palabra. Amén. Añadid a la fe virtud, a la virtud conocimiento del Señor, al conocimiento dominio propio. ¿Qué sería el dominio propio? En principio, lo más grosero es dominar los malos deseos, vamos a decir, ¿no? Andábamos en nuestra vana manera de vivir. Bueno, dominio propio es poner todo eso delante de Dios y que Él nos enseñe otra forma de andar. Pero después hay otras cosas que parecen no tan graves y que sin embargo son perjudiciales y tienen que ver con nuestras decisiones de todos los días, arranques que tenemos. Yo como algunas cosas o tomo algunas cosas insistentemente
Me ven que estoy bien rellenito. Y mi señora dice, pero vos tenés dominio propio. Podías dejar eso, ¿sí? Si te dispusieras. Añadir, yo lo estoy poniendo en mi lista, al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, perseverancia. Evidenciar constancia, ser pacientes, insistir, no desfallecer. Hay días que no son los mejores. Sin embargo, Dios es el que tiene el plan perfecto para nuestra vida. Seguimos tomados de su mano. A la perseverancia, devoción. ¿Qué sería la devoción? El servicio a Dios, una vida entregada a Dios. En el libro de Malaquías 3:14, Dios cuestiona al pueblo porque dice que se cansaron de buscarlo, que les desagrada presentarse delante de Él. Y uno lee esas cosas y son muy fuertes, ¿no? Pero nosotros estamos en casa y es martes, 6 de la tarde, hay que ir al culto. Y también ahí hay una actitud que tiene que ser modificada, ¿verdad? Cada uno de nosotros puede presentar eso delante de Dios. Señor, que cambie mi actitud, que en verdad tenga un servicio y una entrega a vos que te agrade. Capacítame para eso. A la devoción, afecto fraternal, afecto entre hermanos. Ningún cristiano puede hablar mal de su hermano. Bueno, poder puede, así le va. Pero no debería. Amén. Y Dios nos capacita para que eso se corrija, si nos ponemos en sus manos. Y al afecto fraternal que Dios produce en nosotros, añadir amor. Es Dios el que nos amó primero. Es Dios el que nos buscó y nos alcanzó. En Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Y en Romanos 5:5 dice, y el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. De manera que todo está provisto. Está todo hecho de parte de Dios. Nosotros tenemos que decirle, Señor, que eso se manifieste en mi vida. Para terminar, decimos que lo imposible para el hombre y la mujer llamados por Dios es posible en los brazos de papá. Amén. Reconociendo que separados de Dios nada podemos hacer, pero con un corazón dispuesto y tomados de su mano, la victoria está garantizada.